Buenos días para todos, ¿cómo están? En primer lugar, quiero agradecer a Somos Uruguay esta oportunidad de compartir esta experiencia de inversión en el departamento de Canelones. Me ha tocado hablar de este reciente proyecto que es Vía Diseño. Quiero aclararles que Vía Diseño, para los que no lo conocen, es un mall temático abierto exclusivamente de una actividad: arquitectura, diseño y decoración. Esta historia empieza hace 30 años, nada menos. La tengo que compactar en pocos minutos, por lo tanto, muchas historias van a quedar por el camino. Pero hace 30 años, más o menos la edad que yo tenía por aquel entonces, necesitaba un lugar donde instalar mi depósito de materiales para la empresa Bañón Company y salí en busca de un lugar que tuviera 3 condiciones. Y esto lo quiero relatar porque muchas veces es lo mismo que le va a pasar a muchos empresarios. Esas 3 condiciones eran salir de Montevideo por el tema de la exclusión, la restricción del acceso de camiones al depósito que teníamos en Avenida Italia y Comercio. Una segunda condición es que no fuera demasiado lejos. Ahí aprendí que la distancia no solamente se mide en kilómetros, sino también en tiempo. Y la tercera condición era que la inversión se defendiera en el tiempo. Dicho en criollo antiguo es que valiera más X tiempo después. Es así que en aquel entonces ya había revistas que publicaban sobre el tremendo crecimiento que estaba teniendo esta zona de Canelones demográficamente y como ciudad dormitorio. Así que nos hizo pensar y darle preferencia a este lugar en mis recorridas. No había ni GPS ni Google, o si lo había, yo no tenía acceso en aquel entonces, así que me hacía mis recorridas para buscar este lugar. Y fue así que un día, pasando frente al aeropuerto, que era el aeropuerto viejo, no era este que tenemos ahora, veo a la derecha un pantano con un palo que decía "Vendo". El lugar ideal como ubicación, el terreno el peor. Pero ya había habido algunas construcciones en el lugar que se habían construido sobre relleno. Me lo entré a imaginar y vi que la posibilidad estaba, así que me la jugué, compré ese terreno y comenzó la construcción de nuestro depósito. Un primer galpón, un segundo galpón y comenzó una actividad, la verdad que muy buena durante años. El departamento siguió con un crecimiento muy bueno en la zona. El aeropuerto, pasamos por un dilema de que si se lo llevaban a Melilla cruzábamos los dedos o se volvía a construir para aprovechar las pistas aquí mismo. El gobierno de Canelones le dio un empuje al corredor logístico, explotaron los barrios privados. Y pronto nos dimos cuenta que era imposible ignorar que estábamos parados arriba de un terreno que valía muchísimo más para otra actividad que para un simple depósito. Es así que abrimos una puerta al público, ante la demanda también de la zona, en la parte de la construcción, abrimos una puerta al público. Y esa puerta al público, que en un primer entonces serían 100 metros cuadrados, se fue expandiendo y avisoramos que era buenísimo tener otros productos, tener otros jugadores que vinieran a complementar y hacer sinergia. Con esta idea debajo del brazo le pedimos una entrevista, estoy hablando del 2015 para que nos ubiquemos ya, le pedimos una entrevista al intendente de Canelones, quien nos recibió en la misma semana. Fue una reunión expeditiva, concreta, clara, que terminó en un hagan algo lindo porque es lo primero que se ve al salir del aeropuerto. Y puso a nuestra disposición una herramienta fantástica que para los que no la conocen es muy bueno que la aprovechen y que la usen, que es la Oficina de Promoción a la Inversión. Así que, amigo Julio, te estoy haciendo promoción para que te hagan trabajar. Una herramienta fantástica porque esta oficina estuvo en todo momento llamándonos después de esta reunión a ver en qué iba lo del proyecto, cómo estábamos.
y ahí lo entramos a cranear, a pensar. Hay veces que la arquitectura no va con lo empresarial y lo empresarial tiene que adaptar la arquitectura. Se nos hablaba de demoler todos los 5 galpones, que son los 5 módulos que hoy se ven de frente al proyecto, y nos negábamos a demoler y queríamos hacerle, sí, un restyle, un cambio de piel a esos módulos, a esos lugares. Y fue así que llegamos a la idea total, y cuando íbamos a empezar, estalla la pandemia. Febrero, marzo del 2020. ¿Cómo le decíamos a Julio Filippini que no íbamos a hacer nada? Era dificilísimo. Nos tuvimos que preparar para ir a esa reunión y él, antes de decirnos buenos días, nos dice: el momento es ahora. El momento es ahora, y fue oportunidad, crisis, oportunidad y no sé cuánto, pero fue el momento y empezamos una construcción de un lugar que le dimos muchísima importancia a la amigabilidad medioambiental. Tanta que cada metro cuadrado de verde que tiene el lugar está con una pileta de decantación. Cada metro cuadrado de pared o de techo tiene una tramitancia térmica inferior a 0,5 para calificar con las normas medioambientales. Cada vidrio que puedan ver ahí es DBH, con cámara de aire al medio, las luces LED, las cisternas de las baterías de baño se reaprovecha con agua semisurgente. Y quedó una construcción, la verdad que para nosotros muy linda. En septiembre íbamos a lanzar, en septiembre del año pasado estoy hablando, esto está recién salido de la cocina, en septiembre del año pasado íbamos a lanzar la parte comercial, pero en mayo estaba 100% de la oferta colocada. En mayo ya habían empresas de Dinamarca, de Chile, de Argentina, de Brasil y de Uruguay, por supuesto. Nosotros teníamos un par en Santiago, que habíamos tomado muchísimo contacto, que es Las Condes Design, y el buque ancla de ellos lo trajimos, que se llamaba Area Design. Queríamos tenerlo para introducir algo fuerte también en la decoración, diferente a lo que estábamos acostumbrados acá en Uruguay. Y en octubre, con presencia de Yamandú, inauguramos el 26 de octubre del año pasado, inauguramos el mall. Pasó fin de año y teníamos una etapa prevista para el año 2025, que consiste, les voy a pedir si tienen el video por ahí, capaz que lo podemos mostrar. Vía Diseño es el primer mall. Ese es el video general del mall, pero me gustaría que muestren el proyecto, el otro, el proyecto que estaba esperado para el 2025, y decidimos lanzarlo y lo estamos inaugurando este mismo año. Ya está muy avanzado, en enero. ¿Qué nos motivó? Nos motivó lanzarlo ahora a las 7 empresas que quedaron en lista de espera, y un compromiso social y cultural muy fuerte, ya que en este nuevo módulo teníamos la posibilidad de construir una gran sala de eventos donde pudiéramos realizar los eventos que ya habíamos empezado. Cuando lanzamos los eventos culturales de diseño, de arquitectura y decoración, obviamente nos teníamos que vincular con alguien que pudiera ser capaz de traer a figuras de relevancia de la región, y es así que hicimos un acuerdo con la gente de Diego Flores, que nos une una amistad desde hace mucho tiempo también, arquitectura y diseño, y solo él era capaz de en 15 días organizar en el mes de junio una reunión para profesionales uruguayos, trayendo un Matías Clot de Chile, que nos vino a contar sus experiencias en Berlín, casi una ciudad que diseñó en China, sus más de 100 obras, intercambio con profesionales. En la misma reunión trajimos también al Estudio Prima de Brasil, súper reconocidos por el diseño y la arquitectura, nada menos que Kimmelman Moraes de Uruguay, con su World Trade Center y todo lo que ha influido en el área del shopping de Montevideo.
y un Copel Sánchez, que también tienen una historia de vida empresarial muy importante como empresa constructora, que están trabajando también en Canelones, al igual que Kimmelman Moraes. La reunión, que se preveía de 3 horas, duró 6, poco menos que tuvimos que apagar la luz, hubo un intercambio de información buenísimo, los profesionales uruguayos quedaron vinculados con los extranjeros y esto nos motivó también a seguir. Seguimos luego con una asociación con ADIP, a la Asociación de Diseñadores del Interior, trajimos a nada menos que un Hostater para el tema de la iluminación, un Pope de la iluminación, no solamente iluminó este aeropuerto, el Teatro Solís, el Antel Arena, cientos de obras. Y bueno, dio la posibilidad a que estudiantes y profesionales vivieran la experiencia. Yo no sé si, esto realmente se debe de haber hecho en algunas oportunidades, este tipo de reuniones, pero creo que con la continuidad que lo estamos programando y que lo estamos haciendo, nos sentimos con la responsabilidad realmente, y lo hemos tomado muy en serio, de hacer la devolución de este lugar, que para nosotros es un orgullo, que quedó muy lindo, a la sociedad. Así que, bueno, no hay mucho más para comentar de este proyecto. Pretendí ser breve porque hay otros oradores y todos queremos terminar escuchando a Yamandú. Y la conclusión y el mensaje final para los que son empresarios y los que están invirtiendo en Canelones es que este proyecto tuvo algo totalmente atípico. Esto no fue un proyecto que vino a buscar a Canelones. Canelones provocó este proyecto. Así que Canelones es responsable, es culpable de tenernos aquí presentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. La memoria y sin ningún tipo de archivo del amigo Luis Mateu me dejó asombrado. Yo tengo que traer casi una Biblia acá para poder, lo felicito a Luis, para poder seguir con todo. Bueno, la verdad, tengo que agradecer enormemente a esta convocatoria de Mario, agradecer a Mario. Le había negado la venida a Mario, pero tiene un poder de convicción impresionante. También esperaba encontrarme acá con un amigo de la vida, un amigo de la infancia, que fue lo que me entusiasmó, tengo que ser honesto y lo quiero mencionar, porque Mario me dijo que venía Leandro Añón, el creador de La Tahona y todos estos barrios, y cuando yo me encontré con que ese era el gancho que me hizo Mario, me entusiasmé enormemente porque dije, ¿cómo puede ser que yo no acompañe a mi amigo desde los 12 años y con quien fui socio inclusive, y que se generó una ruptura en la vida cuando fuimos socios, porque él, entre otras cosas, me proponía hacer un barrio privado y yo me dedicaba a vender yerba mate. Y digo, ¿quién va a ir ahí, Leandro? Nos tenemos que separar, no va a ir. Y la verdad que un gran visionario de mi parte, ahí tenemos los barrios de mi amigo Leandro, que le toca estar hoy en España. Así que le mando un abrazo a él, a su familia, a todos sus colaboradores, aprovechando como si estuviera acá, porque lo siento en el corazón. Bueno, la idea era Canelones, un departamento rico en oportunidades para producir, invertir y vivir. Y vaya si nosotros podemos ser protagonistas de esa realidad. Empezamos allá por el año 1998, con una idea que era media loca. Veníamos de trabajar en nuestra actividad privada por el mundo. En casi todas partes del mundo llegábamos a los parques industriales o polígonos industriales y veníamos con la idea de que, como acá en el Uruguay, esta situación no se da. Bueno, se crea una oportunidad. Sale adelante el POT, Plan de Ordenamiento Territorial, que Luis mencionó, de Montevideo, que ya no renovaba en forma permanente las autorizaciones de las logísticas e industrias dentro de la ciudad de Montevideo y de alguna manera las empujaba hacia afuera. Y eso fue lo que, por un lado, nos hizo ver de que existía entre aquel sueño una oportunidad que se daba para poder llevarlo adelante.
Salimos durante un tiempo, no sabíamos bien si era el eje de la ruta 5, el eje de la ruta 1, el eje de la ruta 102, 8, el eje de la ruta 1, no sabíamos exactamente cuál era la ubicación. Me acuerdo que en aquellos tiempos contratamos a una agencia donde estaba Alejandro Butler, que lo vi por acá entrar, y le pedimos a Alejandro que nos hiciera un estudio de mercado, a ver qué era lo que pedía la gente, y increíblemente encontramos algo que no estábamos muy claros, no teníamos muy claro en aquel momento, y era la felicidad que le generaba a las personas vivir muy cerca de donde trabajaban. Y ahí se dieron dos situaciones. La Ruta 101 fue una de ellas, porque la creación y la explosión, que posteriormente fue explosión, pero fue un trabajo quizá tan arduo como el que tuvimos nosotros en Zona Este, para vender barrios privados. De hecho, no me lo pudo vender a mí mi propio socio en aquel momento, y mi amigo del alma. Imagínense que vender un barrio privado, así como vender un parque logístico en aquellos tiempos, no fue fácil para ninguno de los dos. Y bueno, se determinó que las personas que podían tomar que tenían poder de decisión en las empresas, vivían en un radio no mayor a 5 kilómetros de donde les gustaría dirigir su empresa o trabajar. Y de ahí se crea la idea, se aterriza la idea, algo que ustedes dirán, bueno, para hacer un parque industrial, entre otras cosas, hay que tener dinero. Y yo les diría que hay que tener coraje, porque dinero no había. 30 y pocos años creo que tenía yo, en el entorno de los 36 años. Ahora veo a mi hijo que está por acá y está en la misma edad, y hay que crear eso a esa edad. Era un poco de inconsciencia, pero nos llevó a tener de las buenas y las malas, momentos difíciles que después, con el tiempo, cuando uno se pone más veterano, empieza a darse cuenta por qué se negaba. Se negaban los bancos, se negaba la intendencia, no había un plan de ordenamiento territorial muy marcado todavía sobre lo que iba a ser, y lo que terminó siendo el corredor logístico de la Ruta 101, el triángulo logístico de la 101, la 102, la 8, el bypass que ni existía ni pensado, que va a Pando. Entonces, claro, uno se enojaba enormemente porque no había positivismo, y en realidad lo que era el proyecto loco, no era algo viable. Ahora les voy a mostrar por qué, cuando uno caía en la intendencia y mostraba dónde iba a ser el proyecto, que uno estaba convencido que iba a existir, era muy difícil de vender. Es hasta gracioso. Con el tiempo uno se pone a pensar, ¿cómo puede ser que yo haya llevado esto? Por suerte, los profesionales, los colegas, los funcionarios que en aquel momento me acompañaron siempre, me daban para adelante. No hubo nadie del lado de adentro que me dijera, esto es una locura. Posiblemente lo pensaran, pero tuve la suerte de que no me lo dijeran. Entonces, esto avanzó y se los quiero mostrar. Yo soy malo con la tecnología y mucho peor con los lentes, con la vista, así que me voy a poner estos lentes aquí. Y verán lo que en su momento me puse a leer para prepararme en estos 2 o 3 días o 4 días, para mejor. Mi gerente comercial, el gerente comercial Julián Valdés, que siempre me apoya en todo esto de Zona Este, estaba de licencia y llega el viernes y le digo, mira Julián, esto es el martes, hay que preparar algo para el martes porque te esperé toda la semana. Y ahí Julián se puso las pilas con unos datos que le di. Tuve la suerte de encontrar en un cajón de mi escritorio archivadas unas fotos que no recordaba tener. Y miren ustedes, mientras iba leyendo qué iba a decir, y cuando mucha gente me decía y me dice por la calle, qué suerte que tuviste, encontré esto de Séneca que decía que la suerte es donde confluyen la preparación y la oportunidad. Y yo hablo de la oportunidad en este caso más que de la preparación, que verdaderamente la que tengo es la que la vida diariamente me da, gracias a Dios.
Y encontré la oportunidad porque la Intendencia, como manifesté anteriormente, Municipal de Montevideo propone el plan de ordenamiento territorial y encontré un terreno fértil de voluntad de gente que se quería ir de la ciudad de Montevideo. Y la opción en aquel momento era la competencia de San José. Y había que venderle a la gente... Un vaso de agua, por favor. Había que venderle a la gente que era mejor Canelones que San José. Gracias, Mario. Y bueno, le dimos a Butler, Alejandro, el desafío de crear un nombre. Y cuando él nos pregunta, ¿qué nombre? Y bueno, no es ni una zona franca, pero sí va a ser al este. Y bueno, ahí, no sé, el ingenio de los creadores del marketing generaron zona este y nos pareció bueno. Después tuvimos algunas otras copias similares del lado oeste, lógicamente, y quedó implantado zona este como nombre. Entonces, fuimos adelante, imagínense cómo fuimos adelante y cómo nos iban a creer. Vean cómo empezamos nosotros en esto. Eso era un parque industrial, solamente en la mente de uno. No había quien pudiera creer, estoy mirando las pantallas, me imagino que por ahí se verán, que esa esquina, ese cañaveral con un cartel de en aquellos tiempos de Vilno, creo, podía llegar a ser lo que van a ver posteriormente y lo que hemos logrado con el apoyo de muchos de ustedes y de muchos empresarios que nos creyeron, llegar hasta el día de hoy. Así empezó, esto lo encontré hace 48 horas, o sea que es providencial. Estas fotos que no recordaba tener son fotos de Kodak, o sea, no están guardadas en ningún lado más que en la propia fotografía. Eso empezó en el kilómetro 24-200 de la ruta 101. Esa palmera sigue hasta el día de hoy y nosotros queríamos vender a las autoridades un parque industrial. Y era eso lo que le mostrábamos, por lo cual con el tiempo nos hemos dado cuenta que tenían toda la razón del mundo, era muy difícil poder industrial. El puntapié inicial arranca por aquí, y creo que es por ahí, por el 12 de noviembre de 1999, con una solicitud al intendente Hackenbruch de la época, de una declaración nacional, una declaración departamental, perdón, como parque industrial. No existía la ley de parques industriales. Teníamos que crear una idea de una ley de parques industriales. Eran dos predios de dos padrones diferentes. Nos encontramos, vendimos toda la historia, pero después no teníamos cómo financiarla, porque no había banco que pudiera financiar mediante una hipoteca 3, 2 o 4 edificios en un mismo padrón que no tuvieran padronizaciones independientes. Entonces, iba a contar la historia de todo eso, pero se va a hacer muy largo, así que voy a ir avanzando con lo que tengo, porque evidentemente creo que hicimos con Julián un trabajo que es más para un asado de amigos que para sacarle tiempo al orador principal, don Yamandú. Así que voy a avanzar, pero arrancamos. Perfecto. Lo avanzamos, avanzamos con lo que tenemos. En definitiva, esto arrancó en el año 98, en el año 99, sin plan territorial en la Intendencia y sin ley de parques industriales. Pasamos por todos los permisos, por todas las solicitudes hasta que llegamos a la autorización final entre el mes de abril y el mes de mayo del año 2000. Del 2000 al 2005 tuvimos que preparar tierra, tuvimos que hacer alguna construcción independiente sin parámetros, sin paraguas de parque industrial, a donde tuvimos el primer almacén ancla, que fuimos nosotros mismos. Pusimos nuestra empresa, nuestra industria del momento, FPH Sociedad Anónima, elaboradora de productos de alimentos, pusimos como, digamos, local ancla para generar mayor credibilidad en la esquina
de la Ruta 101 y lo que fue y lo que es todavía el Camino Las Cañas, que era donde estaba ese cañaveral anterior. Posteriormente nos acompañó la empresa Danone, que hasta el día de hoy nos acompaña, un grupo francés, multinacional, en donde nosotros al principio creíamos que las empresas uruguayas que se iban a instalar ahí no precisaban más de 2.500 metros de padrón y no precisaban construir más de 1.500 metros. Bueno, el estudio de mercado nos dio todo equivocado, como muchas veces las encuestas, y terminamos haciendo fraccionamientos otra vez. Creo que hicimos 11 fraccionamientos en toda esta tierra. Íbamos acompasando y apoyando a lo que nos pedían los clientes. Ahí, como primera empresa internacional, entonces nos acompañó Danone. Posteriormente vino la empresa L'Oréal. Nosotros no sabíamos por qué venía, pero la empresa L'Oréal nos dijo, si acá hay una empresa francesa como Danone, no tenemos cómo no estar acá, puesto que ellos ya deben haber hecho todos los estudios previos. Y ahí nos acompaña posteriormente L'Oréal. Nos han ido enseñando todas las empresas que vinieron muchísimo, a nosotros y al staff de la Intendencia, porque cada requisito internacional que venía del exterior, cada requisito en construcción, en calidad, en terminaciones, en seguridad principalmente, lo teníamos que compartir con nuestros controllers de la Intendencia. Y ahí es donde hablo muy a favor de lo que nos pasó en la Intendencia. Tuvimos buenas y tuvimos malas, pero lo más importante es que tuvimos el espíritu y empezamos a generar algo muy importante como necesario en todos los órdenes de la vida, que es la credibilidad. Entre aquel cañaveral que era verdaderamente, y mirado ahora ya de veterano, cuando lo vi antes de ayer y vi las fotos, dije, esto era realmente increíble. Entonces empecé a comprender después de viejo por qué me negaban estos permisos. Pero a partir de que empezamos a construir realmente, encontramos una intendencia abierta. Una intendencia abierta donde el director, el secretario general, creo que ese era el cargo, era Yamandú Orsi. Y el doctor Carámbula estaba al frente. Un buen día busqué la carta y no la encontré. Me hubiera gustado enormemente poder leerla acá. Se me trancaron mucho los temas, mucho, y era una depresión total. Y yo cuento esto básicamente para la gente joven, ¿no? No tanto para muchos de nosotros que ya estamos de alguna manera hechos y que ya tenemos nuestras experiencias. Pero a la gente joven me gusta siempre decirle que cuando tengan un sueño y crean en él y que realmente estén convencidos de que eso puede suceder, no aflojen ni abajo del agua. Hay que seguir, hay que tratar de convencer, hay que luchar. Uruguay tiene muy buenas oportunidades y, por cierto, Canelones dentro del Uruguay nos demuestra todo lo que tiene de oportunidades. El intendente actual, que en aquel momento era secretario general de la Intendencia, creyó desde el primer día en esto. Y Julio Filippini, cuando se abre posteriormente la API, la Agencia de Promoción e Inversión, y a su vez sobre la Ruta 101, no ha dejado, como lo dijo Luis Mateu hace un ratito, no ha dejado él y su equipo de estar atrás de cada una de las opciones, de las propuestas y de las inversiones en Canelones, al cual le tengo un agradecimiento muy especial también en el día de hoy. Siguiendo con los locales que posteriormente fueron haciéndose, después de L'Oréal vino nuestra propia división de empresa que tuvimos que abrir por certificaciones internacionales requeridas. Cacao del Plata, es una fábrica elaboradora de cacao en polvo con fines de exportación, exporta 95% de lo que produce y trabaja 7 días a la semana. Posteriormente vino la autopartista de Kia Motors, Montich, Maxion Montich, que todavía está en el parque, que hace los chasis para los camioncitos Bongo que exporta Nordex a la región. La firma Mecalux, española, con base en Argentina regionalmente, y que se dedica a todas las soluciones de estiba, como muchos de ustedes conocen. Vino la etapa de crecimiento de Cacao del Plata y volvimos a ampliarnos. Les aclaro que todo esto, como ustedes verán, conlleva un permiso municipal, o sea que de la mano de este crecimiento también venía la colaboración, el cumplimiento de las normas que teníamos que gestionar junto a la Intendencia de Canelones.
un área de mini depósitos que se crearon en el parque, puesto que había muchas empresas que no tenían condiciones ni voluntad de alquilar galpones de 2.000, 3.000 o 4.000 metros cuadrados, necesitaban áreas pequeñas, múltiplos del tamaño de un contenedor, y ahí mismo se hizo y funcionó. Posteriormente vino la firma ActionLog, que era el centro de distribución de McDonald's, que tuvo todas las inspecciones que se puedan imaginar, mucho más de la propia empresa que de la propia intendencia, y eso nos enseñó más aún de cómo lograr un depósito para empresas que requerían frío y requerían congelado para hacer la distribución de las hamburguesas. Fue muy rico en materia de aprendizaje. Williams y compañía, una empresa importante de productos químicos del grupo Isusa, muy importante también, que se instala en el parque, y nuestro modelo principal de aquellos tiempos era la construcción llave en mano con alquileres a largo plazo. Nosotros no vendíamos ni tierra y no vendíamos el edificio. Eso después con el tiempo ha ido cambiando un poco, pero el principio original de todo era este modelo de construir según los deseos, las necesidades de cada cliente, su tipo de centro de distribución. La empresa internacional de la alimentación Mondelez también fuimos favorecidos de alguna manera y muy agradecidos estamos de que haya puesto su centro de distribución dentro del Parque Zona Este. Mecalux se amplió, creció, es un placer ver las empresas dentro del parque cuando el funcionamiento de su actividad dentro del Uruguay va para adelante y crece. Y en todos esos momentos, vuelvo a atar el hilo, nos encontramos con la necesidad de hacer un planteo en la Intendencia. Y en todos esos momentos, aunque por supuesto como todo orden de la vida con alguna perla que hay que llevar adelante y cumplir, hemos encontrado un gran apoyo. Nos han visitado los dos intendentes, tanto Marcos Carámbula como Yamandú, nos han visitado más de una vez en el parque. Vino L'Oreal, una ampliación. Posteriormente tenemos el gusto de tener a la empresa Nestlé, fabricando, entre otras cosas, de las marcas locales y tradicionales, la marca de Starbucks para la región y para el mundo. Y seguimos creyendo y apostando en Canelones. Al día de hoy estamos con la etapa 1, 2, 3, pronta, y estamos entrando con el estudio Gómez Platero a desarrollar los nuevos 100.000 metros de ampliación que va a tener este año Zona Este. Ahí estamos con la nueva etapa 4 y 5. Estoy avanzando porque me han hecho señas que tengo que avanzar, entonces ahora estoy acelerando el proceso. Este es el trabajo del estudio Gómez Platero que está llevando adelante para estas dos etapas. Y bueno, si podemos poner algún videíto de Zona Este para terminar y agradecerle a todos ustedes el tiempo que me han dispensado. A partir de este año 2022, el Parque Industrial y Logístico Zona Este cuenta con más de 30.000 metros cuadrados adicionales incorporados. Esta nueva ampliación es lindera al parque y se ubica hacia el Cardinal Este, dando su frente al Camino de las Cañas, que a su vez conecta directamente con la rotonda de la Ruta Nacional 101. Además del acceso directo por Camino de las Cañas, contará con los accesos de ingreso comunes a todos los usuarios del parque. Esta nueva parcela contará con una caminería interna que estará conectada con el resto de la caminería ya existente. Contará también con los servicios comunes a todo el parque: caminería, saneamiento con su tratamiento de aguas, red subterránea con suministro de agua para incendios, áreas verdes, videovigilancia perimetral y recorridos de vigilancia nocturnos.
En esta toma, se marca en color amarillo el perímetro donde se emplazará Cementos Artigas. Estar ubicados a 5 minutos del Aeropuerto Internacional de Carrasco. El acceso directo a las rutas nacionales para el traslado de mercaderías. El descongestionamiento vehicular para ir y volver diariamente. Y el entorno natural amigable hacen del Parque Industrial y Logístico Zona Este un lugar muy estratégico y atractivo para establecerse. Bien, no pasemos el segundo video porque ya estamos en tiempo sobrado, así que muchas gracias a todos ustedes, nuevamente gracias por venir y muchas gracias Mario, Yamandú, por darme la oportunidad de presentar aquí lo que ha sido nuestro trabajo y nuestra relación con la Intendencia de Canelones. Aliento a todos los que se quieran instalar en este departamento a que lo hagan, a que hablen con API, como más trabajo que dijo Luis que le daba a Filippini. Bueno, yo también le mando trabajo a Filippini, que seguramente lo va a hacer muy bien, porque vale la pena entender cómo Canelones y su administración municipal ha pasado a entender a todos los inversores y a todos los empresarios que han querido desarrollar sus actividades en Canelones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias Luis, gracias Fernando, gracias Mario. Es un gusto estar acá de nuevo acompañándote. Gracias por organizar estas cosas en las cuales aprendemos mucho también. Una de las cosas, lo primero que se me ocurre es algo que uno capta en el ambiente, ahí cuando uno se sienta a conversar con uno y con otro, y no es raro escuchar expresiones tales como, no, yo fui al liceo con o nosotros nos conocemos de chico, o lo que escuché recién, nos reencontramos después de no sé cuánto, de 30 años, y estoy seguro que si navegamos entre las reuniones que andan por ahí, se repite una y otra vez. Y a mí me gusta mucho analizar o entender o saber las historias que hay atrás de cada inversión, de cada empresa, de cada emprendimiento, y por lo general son bien historias uruguayas. Yo no sé si en otros lados igual, pero pasan cosas maravillosas y que tienen que ver con lo simple, con el esfuerzo, con una familia que hay atrás. Y el hecho de que esté en una mesa y estaba Álvaro García ahí, decía, no, fuimos juntos, fuimos compañeros de clase, es porque el Uruguay también es un país muy cercano, una por la cantidad de los que somos, pero por otro lado porque se da bastante frecuente el encuentro entre uruguayos que nos dedicamos a una cosa o a otra. Incluso hasta lo que estamos en esto de la política, no nos es raro, no nos es dificultoso, no nos es extraño sentarnos a hablar con empresarios y encontrar historias comunes, así como también cuando nos reunimos con los trabajadores, con el mismo movimiento sindical, por lo general, si no tenemos un compañero de clase, hay alguien que te conoce, y ese tipo de vivencias que uno la percibe en una mesa, creo que nos ayuda mucho a resolver algunas de las cosas que ustedes planteaban recién. Con Fernando hemos tenido la oportunidad de conocer sus historias junto con gente de nuestro equipo. Historias de vida. Tú nombrabas el caso de Leandro, pero también con Julio, o con otros actores de nuestra gestión, que en algún punto, en algún momento se encontraron por una cosa o por la otra. Entonces lo primero es, por ser uruguayos y por ser como somos, entender y explorar las historias de sacrificio y de vida que las familias de ustedes, que sus amigos, estamparon y que hacen que hoy estemos acá y ustedes son lo que son. Hay algunos libros que alguien ha escrito sobre la historia de las marcas uruguayas que son una maravilla. ¿Dónde nació esta empresa? Las historias de las casualidades también,
De verdad, yo no sé si en todos lados así, yo supongo que no. Esto es muy uruguayo y me parece que hay que destacarlo. Por supuesto que vale la pena tener alguna dimensión del asunto. Recién el secretario general, Francisco Leñani, me tiraba alguna cifra desde que la Agencia de Promoción a la Inversión apareció en el año 15. Le encontramos la vuelta y creamos esa agencia. Antes buscábamos y experimentábamos y algunas cosas nos salían bien y otras no tanto. Desde 15 para acá, en inversión inmobiliaria, son 3.645 millones de dólares que se han podido concretar en el departamento. Inversión comercial, 637 millones, en industria 488 y en logística 710, lo que hace un total de 5.480 y algo de millones de dólares que se han podido aterrizar en el departamento. No puse lo que pasó antes. Antes, desde que estamos nosotros, pero antes también desde que, por ejemplo, apareció Fernando con su parque ahí, que, bueno está decirlo, nosotros, yo por ejemplo no me creo el inventor de la pólvora, hay cosas que pasaron y creo que la foto más relevante de este proceso que hay que acompañar y fortalecer es aquel cuando Tabaré Vázquez le da la tijera a Jorge Valle acá mismo para que inaugurara la nueva sede del aeropuerto. Es una foto que pinta una manera de ser y una forma de entender cómo ese afán o esa tentación a aparecer siendo ser refundacional, es decir, nosotros venimos acá, inventamos, no, acá habían cosas que estaban inventadas y cosas que marchaban y cosas que no. Nuestra obligación es aceitar los mecanismos para que pasen, para que ocurran, de una manera creativa, por supuesto, lo más científico posible, pero también muy simple y que tiene que ver con el contacto personal. Por supuesto que cuando uno piensa en la inversión en Canelones, imaginamos y visualizamos el corredor 101 porque es el que más se destacó. Y en algún momento acá mismo hemos dicho que el desafío de estos años era promover otros corredores, otras zonas del departamento. Y un poco siguiendo la palabra de Séneca, que tú ponías ahí, Fernando, apareció el ferrocarril central y con alguna planificación bien pensada se pudo desarrollar y potenciar el corredor Ruta 5. Decisiones bien tomadas, oportunamente bien tomadas. Álvaro, me acuerdo de las discusiones sobre el ferrocarril central, la planta UPM, con nuestros colegas intendentes, y las decisiones que se tomaron en su momento permiten, por ejemplo, que hoy en Canelones, aquello que en algún momento no imaginábamos, porque queda derechito al puerto, pero que nos costó tanto, hoy ya está tomando otro impulso, aparecen parques industriales, aparece logística vinculada al ferrocarril, y van a aparecer otras cosas, no tengo duda. Nuestra obligación es verlas con tiempo, entenderlas con tiempo, planificar y, por supuesto, recibir con los brazos abiertos todo tipo de inversión que potencie o que dinamice otras áreas. No tiene mucha ciencia, pero sí tiene mucho de estar y de tener gente preparada para entender estas cosas, y agradezco al equipo de gestión de la Intendencia que andan por acá, que le ponen ganas, que entienden el mensaje, que estamos todos convencidos, y quiero ejemplificar acá, disculpen el resto de la barra, por ahí veo al exalcalde de Nicolich, Rubén, cuando había que salir a buscar terrenos para que alguna empresa se pudiera instalar, el alcalde salía con su moto, Marcos y yo habíamos hablado, y bueno, y ahí se empezó a buscar. Digo él, como la barra de tránsito, toda la barra de inversiones. Hay un equipo que de a poco hemos ido entendiendo las claves de cómo se destraban estas cosas. Repito, hoy podemos decir no solo Ruta 101, Ruta 102, Ruta 8, sino también la Ruta 5 creo que está despegando como siempre quisimos que pasara. Y ahí se me ocurren otras ideas más. A partir de
algo que recién planteaban tanto Fernando como Luis. Hay inversiones que tienen que ver con la industria, la logística, y hay otras que tienen que ver con lo inmobiliario. ¿Saben qué? He descubierto que están bastante más conectadas de lo que yo pensaba. Y vaya si hablamos de veces, Fernando, de estas cosas, que es dónde a la gente le gusta vivir cerca de donde trabaja. Si no se puede, bueno, se hace el esfuerzo. Pero los desarrollos inmobiliarios acá por la zona, con el desarrollo de la logística, la industria, tienen que ver y hay una conexión, como decía Fernando. Y ahí es importantísimo el trabajo de nuestra gente en planificación también, porque ¿cuál es la idea? Yo no soy un planificador ni estudié mucho de esto, pero es claro que la idea de la planificación es adelantarse en el tiempo, ver el futuro, imaginárselo en base a datos que te da la realidad. Claro, alguien puede imaginarse cosas muy locas, pero yo creo que no hay que ser muy creativo como para darnos cuenta que si tenés un ferrocarril central que te atraviesa y va en paralelo con la Ruta 5, hay algunas localidades ahí que hay que empezar a pensarle no solo la oportunidad industrial, logística, sino también dónde quiere vivir la gente. Y muchos de los emprendimientos de acá, pues sobre este corredor, empezaron y algunos seguirán, trayendo gente que viene a trabajar desde Montevideo, resolviendo bien el transporte. Una de las cosas que vimos venir es que en la zona de Nicolich, de Barros Blancos y de Pando, íbamos a tener que tener algún desarrollo inmobiliario para sectores trabajadores que tuvieran la posibilidad de tener su propia casa y estar cerca del lugar de trabajo. Naturalmente eso empezó a pasar. No precisa, a ver, sí, se precisa el estudio de mercado, todo lo que quiera, pero esas cosas tarde o temprano te terminan llegando. Y bueno, y eso es parte de la tarea que tenemos, de las cosas que hemos hecho y que tiene mucho de voluntad, de ganas, pero también de aprendizaje a lo largo de los años. Yo debo agradecer de nuevo a todos los que están acá, porque no es la primera vez con los que me puedo juntar y hablar y surgen conversaciones. Algunos que sí, que conozco o que veo por primera vez, pero otros tantos que han venido acompañando el proceso, mirando algunos el corredor de la ruta interbalnearia, otros esto que ya hablamos, 101, 102 o ruta 5. Hay mucho todavía por hacer. Mi idea o nuestra idea es un desarrollo bastante más equilibrado y que otras inversiones vayan a otros puntos del departamento. Algo de eso está pasando, por suerte, incluso hasta en zonas bastante lejanas como el noreste. Por fin, alguna cosa apareció. Pero también es deseable que todos pongamos la cabeza y nos pongamos a pensar en cómo lograr que la inversión llegue a todo el país y que no tengamos algunas zonas tan deprimidas y que el invertir en otros puntos, como puede ser, yo qué sé, el litoral, o como pasó en 33, que me acuerdo que 33 siempre punteaba como el que tenía más desocupación, y aparecieron algunas inversiones, algunos proyectos que hoy permiten que 33 no sea el último de la fila. Y sí lo tenés en el litoral. Entonces la obligación de todos nosotros que estamos en esto de la acción política, en pensar en un país donde el desarrollo, como bien pusieron en nuestro programa Álvaro y Ricardo, con la territorialidad bien pensada. Por supuesto que Canelones aprovecha la ventaja, la virtud de estar donde estamos. Tenemos este aeropuerto, estamos a unos minutos del puerto, pero también es necesario pensar que este ferrocarril central, que llega hasta ahí, hasta el corazón del país, pueda seguir para el norte y como docente de historia que soy, pensar que podamos volver a aquello del comercio de tránsito también con el ferrocarril. Estas ideas, por suerte, uno las va formando con gente que nos acompaña. El desafío es grande, nos consta las dificultades que muchos pequeños y medianos empresarios están teniendo. Nos consta las dificultades que existen, por ejemplo, en ámbitos como la industria, y que tiene que ver con los costos, y que cuando no tenés la espalda suficiente está difícil poder levantar. Nos consta las dificultades que se tienen, por ejemplo,
a la hora de utilizar servicios que son costosos en Uruguay, ahora la noticia de los aumentos de costos del puerto. En fin, algunos desafíos que tenemos como país, que tenemos como Canelones. Ustedes son los protagonistas del crecimiento en Canelones, son los protagonistas del crecimiento en Uruguay, son los protagonistas de generar inversión que genere mano de obra. Y ahí tenemos también como departamento la suerte, la ventaja de tener gente con experiencia, gente formada, gente que quiere trabajar. Y pongo el ejemplo, por ejemplo, de Empalme Olmos, como una realidad. Tenemos el gran desafío de cuidarnos. Algunas amenazas aparecen en el horizonte que ninguno está libre. El sistema político, los partidos políticos tienen que cuidarse un poco más y ustedes nos tienen que ayudar. Un día sí y otro también llegan noticias de cosas que no eran uruguayas y que tienen que ver con una forma distinta del crimen organizado y que nos golpea o nos puede llegar a golpear. He dicho y lo repito, el sistema político no se ha dado cuenta, capaz que ahora sí, de los riesgos que ello tiene. Y, por ejemplo, el sistema político se debe reglas más claras de financiamiento de los partidos, que ojalá en algún momento lo podamos concretar. Pero ahí ustedes tienen que ayudarnos mucho, tienen que ayudar a cuidarnos, porque también como país tenemos que cuidarnos. Hay fuerzas que no la manejamos desde acá, se manejan desde afuera, pero lo que no nos puede pasar es que nos encuentre divididos y sin tener claro que la transparencia, las reglas claras, son las que nos permiten seguir navegando hacia un país que todos soñamos que sea desarrollado. Y el desarrollo es con una dimensión territorial equilibrada, con un crecimiento que le llegue a todas y todos y que no tengamos que sufrir algunas nanas que estamos sufriendo, que estamos viendo, que tiene que ver con la infancia y cómo gente que queda por el camino, pero fundamentalmente no perder la confianza entre nosotros, que más allá de las diferencias políticas que podamos tener o de visión, lo fundamental es que tenemos una historia atrás que nos respalda y que tiene que ver con eso que yo siempre dije, que es la acumulación positiva y que recoge lo mejor de todos nosotros que somos uruguayos y que somos distintos, ni mejores ni peores, distintos, pero con ventajas que tenemos que aprovechar. Muchas gracias, Fernando, gracias Luis, gracias Mario, gracias a todos y todas por estar. Abrazo. Salud.